Seguimos en esta tertulia del lunes 25 de julio de 2022 con Eleonora Navata, Gabriel Mazarovich, Heber Gato y Martín Bueno. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, sostuvo este domingo que la lentitud y la escasez de recursos humanos altamente calificados en el Estado va a ser un problema para firmar un tratado de libre comercio con China. En entrevista con El País, Ramos dijo que si Uruguay llega al acuerdo con China, va a tener que mejorar su capacidad de generar regulaciones inteligentes. En un TLC hay que ver qué productos sensibles hay que proteger o no proteger, innovar y encontrar nichos, y eso implica políticas públicas muy sofisticadas, agregó. Para tener políticas públicas muy sofisticadas, tenés que tener a la gente para hacerlo y tenés que tener procedimientos burocráticos muy simples, continuó diciendo. Si querés avanzar y ponerte en situación, no te digo de competir, pero sí de poder aprovechar las oportunidades que se te puedan presentar, tenés que ser veloz, rápido e inteligente. Somos muy lentos, nos falta capacidad de atraer talentos, a los más calificados con ansias de desarrollar rápido y tener desafíos, continuó diciendo Ramos. Bueno, ¿cómo vieron esta advertencia? ¿Cómo vieron esta consideración? ¿Quién lo había planteado, Eleonora o Martín? Yo por lo menos lo planteé, no sé si alguien más lo planteó. Entonces, ¿querés arrancar vos, Eleonora? ¿Te tocó arrancar hoy más temprano? Me tocó arrancar hoy, no, que arranque algún compañero, ¿sí? Que yo ya arranqué. Bueno, sí. Martín, ¿querés vos? Bueno. ¿Qué ver desde allá? ¿Qué? Dale. Empiezo, Martín. sí. A ver, ¿qué decir del Estado uruguayo? Conrado, a ver, está intentando hacer una labor titánica que ojalá que logre un 5% de sus objetivos. Si logra un 5% sería un éxito brutal. El Estado uruguayo es un riesgo para todo, no solo para el TLC con China, es un riesgo para todo. Porque básicamente tiene un problema que le cuesta mucho generar valor. Yo no soy de los que cree que el Estado, que es imposible por su naturaleza que el Estado genere valor. Yo creo que los Estados pueden generar valor. Lo que sí estoy absolutamente desencantado, que el Estado uruguayo no genera valor, no tiene capacidad de generar valor. Es una máquina de triturar personas capaces. ¿No? Cuando llega una persona capaz al Estado, el Estado la tritura y la vuelve una persona que levita en la vida, obviamente con las enormes excepciones, y le mando un saludo grande a todos los héroes civiles que trabajan en el Estado, y gracias a los héroes civiles es que el Estado funciona, y esos héroes civiles se tienen que enfrentar todos los días contra el propio Estado. La entrevista de Conrado es muy interesante, dice cosas que son brutales, ¿no? O sea, la gente gana según el organismo en el que está y no según lo que hace. Hay una frase que es fantástica que dice, hay 1000 compensaciones más o menos que nadie entiende lo que son, o sea, nadie sabe lo que se gana, nadie sabe lo que hace. Sí. Es todo más o menos lo mismo. Y yo leyendo una opinión, vieron que en los medios aparecen opiniones de personas. Hubo un funcionario público que escribió algo que me pareció fantástico, ¿no? Que dice, ustedes hacen que nos pagan y nosotros hacemos que trabajamos. Es un poco la definición de nuestro Estado. Tenemos un Estado con un montón de cosas que hacen cosas y las hacemos más o menos bien, más o menos mal. Alguna isla de eficiencia hay. Pero en términos generales, invertimos 10 para que el producto sea 1. Funciona todo muy mal. Conrado dice algo que es muy interesante. Tiene que haber, en Uruguay las reformas se hacen sin perdedores. Entonces es muy difícil. ¿Yo cómo hago si no hay ningún perdedor? Es muy difícil, es todo muy difícil. Voy a darle la palabra a algún compañero un poco más optimista. A ver, ¿cómo la ve? Gabriel, ¿vos sos más optimista? Sí, claro, yo tengo una visión completamente distinta. Primero me parece, que Conrado Ramos es un grito de desesperación auxiliado por el país porque sabe que le queda un año para tratar de hacer algo y no lo ha hecho, no ha podido, no. Bueno, no él mismo lo admite, ¿no? En la entrevista le preguntan, ¿es cierto que usted se va si no puede concretar la reforma próximamente? Y dice que su última chance es la rendición de cuentas 2023, ¿no? Ya se fue una vez. Ya se fue una vez en el gobierno del Frente, ¿no? En el 2010. No fue en el segundo. O en el segundo, ahora sí, por suerte se fue, sí. Yo lo que digo es, me parece que, primero me parece de locos que esto se ponga con el TLC con China, ¿no? Que el peligro para el TLC con China sea el Estado uruguayo.
Yo creo que tenemos infinitamente, entre otras cosas, ese Estado que no sirve para nada. Hizo un estudio de prefectibilidad en el año 2016, absolutamente completo sobre el tema de China, muy rápido, muy eficiente y muy claro, bastante más que todo este misterio del que están haciendo ahora, que no sabemos ni qué acuerdo de prefectibilidad hay, ni qué hicieron, ni nada. Lo hizo el Estado hace 6 años. Tiene como 80 carillas, está colgado en la página web sin secreto ninguno desde que se hizo. Ese Estado que Conrado Ramos dice que no sirve para nada. Creo que Uruguay tiene muchísima fortaleza en el Estado. Conrado Ramos, si no sabe lo que cobran, que estudie. Yo qué sé, ya estuvo 2 veces ahí. No aprendió nada el muchacho. Qué mal, pobre, ¿no? La verdad. No sé para qué le pagan a él tampoco, que no sabe nada. No se sabe qué hace tampoco. Él también. Hacemos que le pagamos y él hace que trabaja. Entonces, me parece realmente peripatético lo de Conrado Ramos. Me parece que es un lugar desde donde discutir la situación del Estado y la reforma del Estado sin ningún sustento y con un karma que él viene repitiendo por sí ante sí, que la realidad no tiene nada que ver. Por ejemplo, en la pandemia, ¿quién ayudó acá? ¿Quién se hizo cargo? ¿La universidad qué? ¿No es parte del Estado? Y además él es parte de un gobierno que le da presupuesto 0 a la universidad en la rendición de cuentas. ¿Así mejora el Estado? ¿Y la innovación tecnológica y el TLC para China? Por favor, Conrado, por favor. Voy. Dale. Yo quiero sacar este tema del TLC con China o sacarlo de la asociación al TLC con China, porque me parece que el estudio, la reforma del Estado uruguayo va más allá de cualquier TLC con China o con quien sea. Si esta fue la excusa que tuvo, o donde vio Conrado Ramos que pudo decir, bueno, voy de nuevo a hacer ruido con esto, a ver si me escuchan, y agarró lo del TLC con China, capaz que tenga que ver con eso, pero me parece que el tema del Estado uruguayo va más allá del TLC con China. Yo no soy ni tan negativa con respecto al Estado como Martín, ni tan positiva de repente como Gabriel. Capaz que me encuentro en un punto en el medio. Sí creo en estados fuertes. Me parece que los países necesitan estados fuertes. Estados fuertes y estados eficientes. Además de fuertes, tienen que ser eficientes. Esos son los estados que necesitamos. Y de ahí empezar para abajo a ver, bueno, ¿cómo es el Estado que Uruguay necesita para que sea fuerte y eficiente? Y ahí empezar a ver las cosas donde estamos flojos, donde estamos fuertes y donde tenemos que hacer énfasis en lo que pueda ser una reforma o el fortalecimiento de estructuras que ya están. Hay estructuras del Estado que, a mi criterio, capaz que puedo estar equivocada, están obsoletas o están de forma que tal vez no sean eficientes como creemos. Yo creo que sí, que hay, y hay que revisarlas. Tenemos que revisar también de ahí para atrás. ¿Qué Estado necesitamos? Bueno, ¿qué funcionarios necesitamos? Y para esos funcionarios, ¿qué educación necesitan esos funcionarios? Entonces te vas mucho más atrás. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo tenemos que estar formados los ciudadanos uruguayos para ser eficientes a nuestro país? En el sector público o en el sector privado también, pero bueno, hoy nos ocupa el tema del sector público. En determinado momento, Conrado, y me parece que ahí hay una cuestión de organización y de estructura que tiene que empezar a preocuparnos. Conrado Ramos dice, como Gabriel decía recién, no sabe ni cuánto ganan porque ganan todos distintos. Martín decía, hay 1.500 compensaciones. Bueno, y también Conrado Ramos decía, algunos ministerios vamos a revisar y otros no. Es una estrategia, Yo ya sé que es una estrategia, ¿no? Tengo clarísimo que es una estrategia. Y es una estrategia porque si le pagás 30.000 pesos, la gente capaz no se te viene a trabajar ahí porque gana más en otro lugar. Él pone el ejemplo concreto de el primer escalafón dentro de los profesionales, ingresan ganando 30.000 pesos. Pero dice, después te enfrentás a situaciones donde hay saberes y particularidades que requieren que esa persona le tenés que pagar 50.000. Entonces, ¿qué haces? Inventás en el medio y según el organismo, ¿no? Que hay dependencias que tienen dinero como para inventarle compensaciones. Claro. Y otras que no. Por un ejemplo claro, el del hidrógeno verde. Me parece que necesito profesionales formados en hidrógeno verde que hoy en día deberían cobrar 130.000 y ingresarían pagando. Lo formal establece que son 30.000. Pero ahí es donde yo veo que está tal vez alguna no digo contradicción, pero sí alguna cosa que tal vez no quedó del todo bien expresada en algunas notas de prensa.
no se puede pensar que hay que reformar algunos ministerios. Acá lo que falla es la estructura general. Acá lo que no podría pasar es que el Ministerio de Defensa tenga una escala salarial, Presidencia tenga otra y, no sé, ANEP tenga otra, por más que sea descentralizado, lo que sea. Lo que tendría que haber o permitirse es movilidad dentro del Estado, pero ¿y por qué hoy la movilidad dentro del Estado no se está dando? Por esas diferencias, porque si yo tengo un funcionario en Presidencia que no lo necesito porque se redimensionó esa área, lo que sea, y lo necesito sí en el MIDES, no lo puedo pasar porque en Presidencia cobra compensación y en el MIDES no. Entonces, tenemos un problema donde en una misma empresa, entre comillas, que es el Estado, no hay una escala clara de salarios. Entonces no los podemos intercambiar, mover dentro del propio Estado. Se nos complica también saber para gestionar por qué en un lado se paga de una manera y en otro lado se paga de otra. Entonces creo que esta reforma del Estado, por lo menos este Estado al que yo creo que se debería caminar, no es una cuestión de reestructurar cosas chiquitas, ministerios, esto, lo otro. Es tener una visión macro y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que todo esto funcione orgánicamente? Y se puedan dar cambios de un ministerio a otro, se puedan dar pasajes, se puedan dar cosas que hoy son una complicación. Y después tengo alguna otra cosa, pero la dejo para una segunda intervención. Sí, yo en primer lugar quiero decir que Conrado Ramos es un excelentísimo teórico de la estructura del Estado. Lo que ocurrió con Conrado Ramos fue que cuando en el gobierno del Frente no logró mover la aguja ni un centímetro y se retiró haciendo muestra de su dignidad, porque sintió de que el partido político gobernante no atendía un reclamo que yo diría que tiene más de 60 o 70 años de duración. Es necesario reformar el Estado. El Estado es una caja negra absolutamente burocrática que no responde a los retos que le plantea el mundo en que vivimos. Me parece que Conrado Ramos es el individuo que ha puesto en el candelero esa necesidad de reforma. Necesidad de reforma que, por cierto, no sintió el Frente Amplio y que de alguna manera el actual gobierno tampoco está atendiendo. No es una casualidad que los artículos que se habían incluido en la rendición de cuentas tendiente a comenzar ese complejísimo proceso de reforma hayan sido eliminados. Él apela ahora a la rendición de cuentas próxima, siguiente, porque es la única que le queda. Conrado Ramos es un hombre peleando contra una burocracia que es mucho más fuerte que él, una burocracia que además está apoyada lamentablemente en muchos aspectos por sindicatos que no entienden que lo que importa es el país y no la función de un grupo de empleados públicos. De manera que cambiar formalmente, estamos hablando de un cambio formal, es decir, es un imperativo absoluto. El caso de China fue meramente un ejemplo al cual él apeló. Si necesitamos, es decir, si nos vamos a internar en firmar con China un complejísimo tratado, tenemos que tener un Estado capaz de reaccionar rápidamente frente a los retos que ese tratado nos va a pasar. Yo creo que denostar a Conrado Ramos es un gravísimo error. Conrado Ramos es el principal especialista en el país respecto a la estructura del Estado. Yo quisiera que me señalaran otro que tenga esas calificaciones y que haya tenido en los sucesivos gobiernos del Frente Amplio y la actual coalición gobernante, que haya tenido el mismo valor, el mismo empuje y la capacidad de poner en el candelero, de hacernos ver la necesidad de cambiar. No se trata de que Conrado Ramos se ponga a estudiar. Conrado Ramos ha estudiado toda la vida el problema de la estructura del Estado y es una lástima denostarlo en este momento. Hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, tenemos que cambiar el Estado. Gobierne quien gobierne el Frente Amplio, gobierne el Partido Colorado o el Partido Nacional. El Estado es una especie de caja boba que decide y decide mal. Tenemos múltiples ejemplos. Podríamos pasarnos toda la mañana señalando los errores del Estado, los errores de una burocracia que lo que pretende es autosustentarse y que no ve como debe ver la totalidad del país.
Gabriel, vos en tu caso que fuiste el que cuestionaste a Conrado Ramos, más allá de eso, ¿vos no entendés necesaria la reforma o no compartís el diagnóstico que él hace? Yo creo claramente que el Estado del Uruguay se tiene que reformular. Acá hemos discutido varias veces eso. Inclusive hemos discutido con Pablo Carrasco, que yo le digo que yo vengo de un lugar donde, mi idea es la extinción del Estado. Yo lo que pretendo es una sociedad sin Estado, ¿no? Para decirlo con claridad, porque a veces parece que yo fuera estatista y no lo soy, ¿no? Lo que digo que en esta condición y en este mundo en el que vivimos hoy, el Estado, tanto en ámbitos productivos como en la salud, como en casi el conjunto de las actividades, es uno de las pocas posibilidades que tenemos de construir igualdad en la sociedad. Tiene errores, sí, muchos. Las empresas privadas también. Nosotros no hablamos de ellas. Le han costado al Estado uruguayo una enormidad. Yo qué sé. Las cajas, las deudas que tuvimos que pagar a la salida de la dictadura también como parte de la transición de los geniales empresarios agroindustriales que nos dejaron las carteras pesadas del Banco República que estamos pegando hasta hoy. Entonces, el problema es que se sobredimensionan los problemas del Estado y se ocultan o se ponen como un tema normal los errores o las ineficiencias del ámbito privado. Que el Estado se tiene que reformar, sin ningún lugar a duda. Yo no tengo la más mínima duda. Creo que se tiene que reformar con los actores. Yo no estoy de acuerdo. O sea, está bien, de repente yo fui muy enfático, yo no quiero denostar a nadie, no creo que sea mala persona Conrado Ramos, ni le niego que en su concepción con la que yo discrepo es un tipo capaz. Yo eso no tengo ningún problema, Javier, en reconocerlo. Y creo que es un tipo capaz y está muy bien. Yo no tengo ningún problema y si fui demasiado enfático no me preocupo a veces. Y está bien el asunto. Tenemos la discrepancia y sé que es un tipo capaz. Yo lo que digo es que así como yo me paso de repente, tampoco está bueno denostar al Estado porque sí. Porque así como pongo ejemplo de la universidad, creo que se ha avanzado enormemente en aspectos de salud pública, en aspectos de investigación científica con la ANI. Por ejemplo, todo el mundo habla del tema energético. Bueno, UTE tuvo un papel en el tema energético, ¿no? Que Uruguay tenga la conexión de fibra óptica de las más altas del mundo y 4 veces la que tiene Estados Unidos a los hogares. Antel tuvo algo que ver con eso, ¿no? Entonces, me parece que cuando se habla del Estado y de que el Estado todo es una caja negra y todo, se es injusto con el papel que juega el Estado uruguayo en la sociedad, con el que ha jugado y con el que debería jugar. Sé que es un tema muy interesante. Termino con esto. Por ejemplo, China, con el que uno puede tener muchas diferencias y muchos acuerdos. Yo tengo de los dos, enorme cantidad para los dos lados. Si hay algo que China tiene como destaque es el enorme papel de la planificación estatal. Enorme, ¿no? En aspectos centrales de la economía, de la tecnología y de todo. Está bien, pero podemos ir a Corea del Sur, podemos ir a varios lugares más, a Japón, donde toda la inversión y todo lo que se destaca para el proyecto de desarrollo del país es estatal. Entonces, me parece que tenemos para dar un debate, que tenemos que tener un Estado más moderno y mejor para el siglo XXI, sin duda. El problema es cómo hacemos ese debate y cómo se hacen las transformaciones. Volvamos al... Hay tanto para decir, la verdad que bueno, a ver. Al pesimista del Estado. 3, 4 cosas. Primero, lo de Conrado Ramos creo que tiene un enorme valor en poner el tema arriba de la mesa con la crudeza que tiene. Exacto. Eso tiene un valor enorme, porque en Uruguay no lo hace nadie, y menos desde dentro del Estado. El Estado uruguayo, ¿por qué no se cambia hace 1.000.000 de años? O por lo menos, no sé, debemos tener el mismo Estado que de la década del 60, más o menos. Un poco más moderno, mejores áreas, otras peores, pero... En Uruguay tenemos un pacto social, ¿tá? Y es un pacto que genera desigualdad. No como dice Gabriel, genera absoluta desigualdad. Y es un pacto social de cientos de miles de personas, no de poquitos. Y por eso es tan estable. Y a lo que decía Heber le sumo, no son solo los funcionarios públicos, son los proveedores del Estado, es todo lo que gira alrededor del Estado, y no son solo los sindicatos.
son los partidos políticos, que ven en el Estado la fuente de financiamiento, de militancia, de retornos a través del Estado. El Estado es el que financia a los partidos políticos. Históricamente ha sido así, y lo hemos aceptado pacíficamente. Y en eso hemos generado una clase privilegiada de cientos de miles de personas, que aparte es una clase privilegiada que se alinea muy bien con mi prejuicio, por lo menos sobre el uruguayo medio. No trabajo mucho, no cobro mucho tampoco, no tengo grandes aspiraciones, ¿tá? No soy muy ambicioso y tengo seguridad absoluta. Y el Estado uruguayo le ha dado eso a muchísima gente. Absoluta estabilidad, seguridad, poca ambición, poca responsabilidad y poco trabajo, ¿tá? Y eso es endémico en el Estado. Endémico. Si quieren puedo hablar, porque me conviene, de los abogados en el Estado. De los abogados en el Estado, que básicamente es una partida fija. Es casi una renta vitalicia, ¿tá? Después con la changa. Entonces, para encontrar a un abogado en el Estado hay que llamarlo al estudio, a su casa, nunca está siempre afuera, ¿no? Un drama. Cuando yo, si fuese abogado del Estado, tengo que ponerme la camiseta del Estado, trabajar y cobrar muy bien. ¿Por qué se habla de que hay tantas partidas y tantas cosas? Por opacidad. Los sindicatos, y esto sí tiene que ver con los sindicatos, no quieren que se sepa cuánto cobra. Entonces, pero ¿usted cuánto cobra? Yo tengo un salario de 40.000 pesos. ¿Y eso qué es? El salario base. Y después, no, pero el otro depende. Pero el otro depende. Hay un sistema de opacidad generado en cada chacrita del Estado de manera expresa y voluntaria para que no se sepa cuánto efectivamente percibe cada funcionario. Y eso es endémico. Pasa en todo el Estado. ¿Por qué el Estado es tan desastroso? ¿Y cuál es la prueba de esto, diríamos hablar? ¿Qué hizo el Frente Amplio con el Estado? ¿Lo reformó? No. Generó un Estado al lado del Estado. Y generó agencias en presidencia, llenamos de agencias, paraestatales, cosas privadas con plata pública. Hizo un Estado al lado del Estado. Porque el Estado no funciona. Entonces, en realidad quiero decir que fue inteligente. Dijo, la parte que yo quiero que funcione, la hago privada, con plata pública. Y eso anduvo, y andan bastante bien. Tenemos varias islas dentro del Estado que funcionan bien. Pero tenemos que reconocer que el Estado nuestro, y Gabriel tiene una visión, voy a ponerlo absolutamente romántica. Y quiero decir por qué. Hoy dice, no, que el Estado hace esto y lo hace bien. Está bien, pero ¿con cuánto lo hace? Porque acá tenemos una tertulia, ¿no? Venimos a la tertulia, sale bien, nos gusta. Ahora, si para estar acá los cuatro tenemos que movilizar 1.500 funcionarios y $200 millones, esta tertulia es un fracaso en realidad. Porque hay 1.500 funcionarios contratados para que se hagan 5 personas al aire y hay $200 millones anuales. Entonces, en realidad, está bien, sale esto chiquito. No hay una evaluación de lo que cuestan las cosas, de la calidad, del valor que se agrega, de la cantidad de rincones. Ustedes van a las oficinas, los abogados andamos mucho por oficinas públicas, una etapa no sabía sobre todo. ¿Saben qué hacen los funcionarios públicos? De vuelta, un saludo a todos los héroes civiles que bancan la función pública. ¿Qué hacen? Pegan papeles contra las ventanas. Ustedes saben que pasa eso, ¿no? Pegan papeles contra las ventanas para que no se vea para adentro de las oficinas, para que los ciudadanos que andan caminando no los moleste. Pegan papeles. Es infernal eso. Pasa, cualquier ministerio, vayan, pegan papeles contra las ventanas. Yo estoy convencida de que el Estado uruguayo necesita una reforma. Y uno de mis grandes convencimientos es también saber los resultados que han dado tal vez estas islas de las que habla Martín, que yo creo que son algunas más y que hay algunas que no están bajo el concepto de agencia y demás, y que también funcionan bien. Me parece que el Estado en algunas cosas ha sido eficiente, y de hecho el manejo de la pandemia, del que tanto, que podemos estar en desacuerdo, algunos podemos creer que fue mejor, otros que fue peor, podemos creer que fue peor, lo que sea, pero del cual el uruguayo en general, el uruguayo medio, como dice Martín, dice, uy, qué bien que se gestionó la pandemia acá, o por lo menos lo que se ha dicho, que cómo se gestionó la pandemia acá, ha sido posible porque hubo una transformación en algunos puntos del Estado que lo hicieron posible. El trabajo de AGESIC, la digitalización de casi todos los trámites, la digitalización del Estado, el haber podido dar clases durante 2 años de forma remota, todo ese tipo de cosas son cambios que introdujo y produjo el Estado.
y que se pudieron y que lograron que Uruguay pudiera tener una respuesta en una situación de emergencia. Entonces, esas cosas no las tenemos que desconocer tampoco. Eso no tiene que opacar, o no tiene que opacar, no es la palabra correcta, eso no tiene que taparnos las cosas que sí están mal, pero sí nos tiene que ser como una zanahoria, decir, bueno, hacia ahí tenemos que ir, hacia las cosas que funcionan tenemos que ir. Nosotros en el Uruguay históricamente tenemos un gran déficit en la fiscalización y en el control. Votamos normas, votamos leyes, votamos quienes o desde el Poder Ejecutivo se imponen decretos y después nadie está para controlar lo que la normativa prevé. Y ese es un gran problema que tiene el Estado, que tiene el Uruguay. No se controla lo que se normativiza, o no se controla bien. Entonces también tenemos que pensar en esas cosas y tenemos que pensar en las metas, y ahí estoy de acuerdo con vos, Martín, plantearse metas, objetivos y saber cuánto nos cuestan las cosas. Si para mover 4 personas gastás $2 millones, capaz que no estamos haciéndolo bien. Y estamos gastando recursos que podríamos hacerlo funcionar de otra manera. El diagnóstico de Conrado Ramos me parece absolutamente compartible. Absolutamente compartible. A mí lo que me queda la duda, y no es una duda hacia Conrado Ramos, para nada, me gustaría escucharlo más sobre la propuesta. ¿Me explico? O sea, yo el diagnóstico lo comparto 100%. Me gustaría saber un poco más, o sea, ¿qué proponemos? ¿Conrado o algún otro especialista en reforma del Estado, no? O sea, Conrado porque es el que conocemos, es el que está al frente ahora de este tema. Lo que se sabe por lo menos es que se va a iniciar las negociaciones con COFE, ¿no? Y que por otro lado cada ministerio va a presentar su propio... Pero ahí es lo que yo te decía, cada ministerio va a presentar su propia visión. Pero yo creo que hay una visión estructural macro, antes de que cada ministerio presente. Heber, vamos contigo para cerrar. Sí. Yo creo que no se trata de discutir abstractamente cuál es el papel del Estado. A mí me consta que Gabriel, por ejemplo, él lo ha dicho con gran sinceridad, tiene idea de que en la sociedad perfecta, donde no haya explotados ni explotadores y donde terminen las clases se eliminen las clases sociales, también se va a eliminar el Estado. Yo creo que eso es un absurdo total y una de las debilidades mayores del marxismo y del leninismo posterior. El Estado es una entidad necesaria para cualquier colectividad que quiera funcionar como tal. Es imposible en la modernidad pensar en una sociedad sin Estado. Yo creo que lo que ocurre aquí no es eliminar al Estado. Nadie está hablando de eliminar al Estado. Lo que se trata es de reformar al Estado. De reformar al Estado y de reformar la influencia del Estado sobre la sociedad. Quien ha encabezado ese movimiento de reforma ha sido Conrado Ramos, y yo creo que todos le debemos mucho. Yo no he visto ninguna declaración del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio en el sentido de una reforma profunda del Estado. Sin embargo, todos coincidimos en que este Estado, tal como está estructurado actualmente, no funciona. Pero está lleno de debilidades. Una de las debilidades, por ejemplo, más notorias, es que los funcionarios públicos tienen un porcentaje de inasistencia a su trabajo mucho mayor que cualquier otra entidad del mundo privado. Este es meramente un ejemplo. Las demoras, las dilaciones que supone en el Estado uruguayo culminar un trámite son todas cosas notorias y evidentes. El hecho de que no se sepa cuánto gana un funcionario en un lugar y ese sueldo se duplique en otro es otra de las debilidades. Necesitamos un Estado fuerte, lo decía la compañera Leonora, necesitamos un Estado fuerte, pero un Estado que no se hinche. El Estado uruguayo está hinchado, sobran funcionarios en unos lugares, faltan en otros. ¿Cómo puede ser que en un pequeño país como el Uruguay ocurran esas barbaridades? De manera que no se trata de eliminar al Estado. No hay reformismo posible, y yo soy un reformista, sin la posibilidad de que el Estado aliente las reformas, sea el ámbito que impulse, que ayude a ese espíritu reformista. Pero eso no quiere decir
que no haya que aprobar que haya que aprobar un Estado como el que tenemos. Y Conrado Ramos, y con eso termino, ha sido el adalid, el hombre que notoriamente ha encabezado la necesidad de esa reforma y la ha puesto en la agenda pública del Uruguay. Tengo muchos mensajes en la audiencia. Nilser, por ejemplo, dice, creo que antes de reformar el Estado hay que definir con qué paradigma habría que reformarlo. Después, Martina, acá vienen varios ejemplos de los otros para vos, de lo que vos definiste como héroes. Héroes civiles. Bueno, porque hay quien señala, por ejemplo, a ver que se me perdió. Andá diciendo vos lo que ibas a comentar, que se me perdió el mensaje que tenía para... Yo no, una pastilla quería decir. Sí. Hay una máxima que rige la función pública. Y esto a mí es el valor que le doy a Conrado Ramos porque lo termina diciendo en sus entrevistas. Hay una máxima que rige la función pública y nos destina al fracaso, al más rotundo de los fracasos en un país chiquito que invierte tanto, ¿no?, en el Estado, que es si igual me pagan lo mismo. El si igual me paga lo mismo termina en que tengo que recurrir a los héroes civiles. Y héroes civiles hay pocos. Entonces la máxima, si igual me pagan lo mismo, me corrompe toda la estructura. Porque si igual me pagan lo mismo, trabajo menos. Si igual pago lo mismo, me duele un poquito la cabeza y ya no voy. Si igual me pagan lo mismo, no, porque hago no menos es así. expediente. Si te duele la cabeza y no vas, no cobras. O sea, tampoco empecemos a decir cosas que no pero pasan. capaz que prefiero no cobrar. Capaz que hay porque alguien no que me prefiere late no cobrar porque no me late el trabajo. No soy yo, seguramente. No me pero late. bueno. Hay héroes civiles en toda. A ver, Me parece que hay más héroes civiles de los que vos estás. No. Si le querés llamar eso héroes civiles, hay más de los que. Mira, acá te menciono el héroe civil que decía, los funcionarios, estimado Martín, los funcionarios que decís tú que trabajamos poco en la negociación con Singapur o con Corea, hubo que trabajar a contrahorario por la diferencia horaria. Esto es a la noche, incluso domingos, desde nuestras casas con nuestros propios recursos, Pero, además de trabajar en nuestros horarios habituales. Ahí tenemos. Y sin percibir ni siquiera compensación por horas extras, porque el teletrabajo no se compensa horas extras. O simplemente porque cada vez somos menos y no hay quien haga todo el resto del trabajo. Exacto, ese señor es un privilegiado. Trabajó de noche, una señora trabajó de noche, le dedicó horas, sacrificio, hizo trabajo de calidad, hizo algo con Singapur. Tiene que estar orgullosa de su trabajo. Como lo hacemos en la actividad privada. Trabajamos de noche, de día, a la hora que sea. Vos creo que también tenés una percepción equivocada de la actividad privada. ¿Por qué crees que la actividad privada es ultra eficiente? No es ultra eficiente la actividad privada. Así como no es ultra eficiente el Estado, tampoco es ultra eficiente la actividad privada. Pero quiero retomar. Pero no aplica la máxima. En la actividad privada no aplica la máxima. Si igual me pagan lo mismo. No aplica esa máxima. Esa señora. Vamos a ver. Esa señora que trabajó de noche, lamentablemente, recibe lo mismo que el compañero que fue 4 horitas y se fue para la casa. Y eso está muy mal. En la actividad privada pasa eso también, ¿eh? Mirá que los que trabajamos toda la vida en la actividad privada vemos como de repente en algunos lugares algunos trabajamos de una manera y recibimos el mismo sueldo que otras personas que trabajan de otra manera, que tal vez nosotros creamos menos comprometida, lo que sea. Eso pasa en todos lados, no es una cuestión solamente del Estado. Quiero un concepto nada más de algo que dijo Heber y yo lo quisiera con 2 palabras que él utilizó hacer un cierre. Un Estado hinchado no es un Estado fuerte. Claramente, cuando uno está hinchado no puede ser fuerte. Correcto. Gabriel Mazarovich, Heber Gato, Martín Bueno, Leonora Navata, gracias a los 4, Nos quedamos sin tiempo para los telegramas, pero creo que valió la pena. Los 2 temas estuvieron largos e interesantes. Sin duda. Y aportaron mucho. Así que la dejamos para la próxima. Muy bien, que pasen bien todos. Saludos. Heber, un abrazo a la distancia. Chau.